Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, para dar inicio a esta reunión, que es la reunión de pregunta clínica, es primera vez que me toca hacer esta actividad. Mi nombre, para los que no me conocen, yo me llamo Juan Fernando Cárdenas, soy médico y soy urgentólogo de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy haciendo el primer año de cuidado intensivo en la misma universidad. Para empezar entonces, vamos a hablar de la importancia de la pregunta clínica. Las preguntas clínicas tienen importancia básicamente porque son formadoras de conocimiento y porque es una actividad a la que tenemos que dedicarnos todos los días, pues todos los días tenemos una pregunta en nuestras instituciones, en nuestros servicios, en cualquier área que nos desempeñemos, una situación que resolver. Y esas situaciones que tenemos que resolver, pues solo se resuelven haciendo preguntas y contestando esas preguntas de la mejor manera posible. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar como de la motivación o de lo que me llevó a esta pregunta. Las preguntas que uno se genera cuando recién empieza en una nueva especialidad, pues muchas veces pueden parecer preguntas que son un poco sencillas, simples o que no tienen mayor relevancia, pero realmente el ejercicio de resolver y tratar de buscar la evidencia para cambiar una conducta clínica en el día a día, en el diario desempeño, pues me parece que es algo supremamente valioso. Ya uno con mucho más tiempo y mucha más calma y meditación, pues puede buscar preguntas que cambien el curso pues de una enfermedad o de la ciencia pues en un país. Pero en el día a día tenemos que acostumbrarnos como a hacer preguntas y a tratar de contestarlas. Obviamente, en este último año, todos los días hablamos y solo tenemos noticias y salen artículos y cantidades de cosas respecto al coronavirus. Obviamente, para quienes estamos empezando en esto del cuidado intensivo, pues surgen más preguntas realmente que respuestas. O sea, además de las preguntas que uno tiene respecto a las patologías y condiciones normales, pues en este caso tenemos aún más preguntas porque esto vino a cambiar de manera radical la manera de hacer las cosas en medicina. Entonces, la pregunta que tengo orientada a la enfermedad de coronavirus en la unidad de cuidado intensivo. Y la pregunta, inicialmente la hago, me disculpan lo coloquial, pero es así como hacemos las preguntas normalmente. Y la idea es estructurarla más adelante. Entonces, la pregunta que me he hecho y que le he hecho a varios compañeros que no son intensivistas formados, cuando trabajamos pues en alguna unidad, es, ¿será prudente hacerle la traqueostomía a este paciente ya? ¿O será que mejor le damos una esperita? Así es como más o menos nosotros nos hacemos las preguntas. Entonces es uno ahí como dudando, muy dubitativo, ¿será que si este paciente lleva 25 días hospitalizado, lleva 60 días hospitalizado e intubado? No le queremos hacer la traqueostomía. Cuando estamos esperando y pensando, pues resulta que se infecta o se complica o ya no está en condiciones. Entonces, tiene que haber un momento en el que decidamos hacer el procedimiento o definitivamente no hacer el procedimiento. Entonces, esa es la pregunta que voy a tratar como de responder o que traté de responder para el día de hoy. La traqueostomía, pues como para empezar a hacer un breve contexto, es un procedimiento que se conoce desde hace muchos años, desde el año 3600 a.C., en el Egipto antiguo, ya hay reportes documentados en el papiro de Evers respecto a la realización de traqueostomía en los pacientes que presentaban dificultad para respirar. En este caso, esto ya es muy mitológico, pues, muy
muy leyenda, pero tenemos documentación. Y también está documentado en los jeroglíficos de Abidos, donde se evidenciaba médicos de la época haciendo procedimientos que parecen ser una traqueostomía. No traje el dibujo aquí, pues, pero porque es muy poco claro, pero parece que sí había los que han estudiado, los egiptólogos que han estudiado eso, pues se han dado cuenta que sí había procedimientos en esa época. En distintas culturas se venían presentando estos procedimientos, pero no es sino como hasta el siglo I antes de Cristo que hay un documento diferente al egipcio, oficial en la cultura occidental, que nos habla de traqueostomía, que es el de este médico del siglo I antes de Cristo, Asclepíades de Abitinia. Este señor parece ser que fue de los primeros que hizo traqueostomías a nivel terapéutico en la medicina occidental. Sin embargo, pareciera ser que no le iba muy bien. Pues pareciera ser, no, es muy esperable que no le fuera bien, y hay documentación al respecto siglos posteriores. ¿Y cuál era el problema? Que básicamente no cicatrizaban bien los anillos traqueales, no había una buena cicatrización de la herida, y pues los pacientes probablemente morían de infección. Parece ser que en la época que rodeaba pues al siglo I antes de Cristo, el siglo II y III, pues había muchos médicos en Roma y en Grecia que ya ejercían, ya practicaban este procedimiento con resultados que posiblemente eran bastante malos. Sin embargo, pues hay muchísimos datos y caemos como en lo histórico y lo mítico también. Se habla, por ejemplo, que Alejandro Magno salvó a un soldado que se estaba comiendo un hueso, haciéndole una herida en el cuello, pues con su espada. Eso pues también parece un poco de ciencia ficción, pero ya había reportes de traqueostomía. Por allá en el siglo V, la traqueostomía empieza a caer en desuso, y en desuso porque era un procedimiento cruento, un procedimiento violento, un procedimiento muy mórbido y con una alta mortalidad. Entonces los médicos de la Europa medieval pues se dedicaron a pues no la volvieron a hacer, sino hasta más o menos 1600 que aparece Vesalius y vuelve como a retomar los tratados de medicina y a volver a experimentar. Entonces tenemos una época de mucho oscurantismo desde el siglo I, o mejor dicho, desde el Egipto antiguo y todas estas culturas, hasta más o menos el año o la década de 1900, donde este señor de apellido Jackson retoma la técnica de la traqueostomía y vuelve a la depura y la estandariza, haciendo la técnica muy similar a la quirúrgica que se practica actualmente. Obviamente en unas condiciones muy diferentes. A este señor ya le tocaron los antibióticos, los cuidados postquirúrgicos, el manejo de la analgesia, entonces los pacientes no se le iban a complicar tanto. Adicionalmente tuvo bastantes empujones por parte de diferentes situaciones que se dieron a nivel mundial, como las guerras. La medicina táctica siempre aumenta o dispara depura las técnicas quirúrgicas, y la aparición del cuidado intensivo y la epidemia de poliomielitis y los pulmones de hierro, todo esto favoreció que se intentaran mejorar distintas técnicas. Hacia el año la década de los 60, más o menos, un médico de apellido Sheldon intenta hacer por primera vez una traqueostomía percutánea basándose en la técnica de Seldinger, de de guía sobre aguja. Sin embargo, pues no fue exitoso, y es solo hasta 1985 que ya el doctor Siaglia, que es como el padre de la traqueostomía percutánea, pues desarrolla el procedimiento y es el que actualmente practicamos. Este desarrollo pues democratizó la realización de la traqueostomía. Lo democratizó
antes era territorio exclusivo de los cirujanos generales, los cirujanos de cabeza y cuello y los cirujanos y los otorrinos. Ya con la aparición de la técnica percutánea, pues se democratizó ya a especialidades clínicas de formación no quirúrgica, como el cuidado intensivo, los anestesiólogos, y últimamente, pues en los últimos años, otras especialidades como la medicina de urgencias, que en algunas ocasiones pues pueden desarrollar este tipo de procedimientos. Toda esta carreta y estos datos pues salen de esta revisión que es bastante interesante, una revisión del año 2008, de una revista que se llama Laryngoscope, y básicamente la conclusión que uno puede sacar es que ha habido muchísimos años de perfeccionamiento en la técnica, muchos más en el último siglo. Obviamente ha mejorado el pronóstico debido a la adquisición de técnicas asépticas, mejores técnicas quirúrgicas, técnicas de sutura, mejor conocimiento de la anatomía y la aparición de la técnica percutánea, que ha sido fundamental en el desarrollo y en la globalización pues, de este procedimiento. Entonces, después de esa breve introducción o como contextualización, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué sabemos respecto a mortalidad y complicaciones de las traqueostomías? Posiblemente pues los profes tengan esto muy claro, pero hace parte pues como de la pregunta que uno se realiza, ¿en qué estamos con las traqueostomías percutáneas, quirúrgicas? ¿En qué momento las debemos hacer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces para eso pues hay una literatura que es casi que clásica cuando uno hace las revisiones y nos van orientando hacia cómo está pues, el estado del arte en este procedimiento. A partir de 1999, en la literatura médica, pues ya más o menos 14, 15 años después de la aparición de la traqueostomía percutánea, empiezan a aparecer estudios de una calidad metodológica variable que comparan la traqueostomía abierta o quirúrgica con la traqueostomía percutánea. Y esos estudios, que son varios, pues no se ponen muy de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer y en cuáles son los beneficios de una u otra. Entonces hay unos estudios que nos dicen que hay una menor incidencia de sangrado cuando practicamos la traqueostomía percutánea. Otros nos dicen que hay mayores complicaciones y los resultados de los estudios que se realizan, que casi todos son observacionales, nos dicen que los pacientes se complican más cuando se les hace una traqueostomía percutánea que cuando se les hace una traqueostomía abierta. Otros estudios reportan hay menos incidencia de sangrado y menos incidencia de infección en la traqueostomía percutánea respecto a la abierta. Otros definitivamente concluyen que no hay ninguna diferencia y algunos dicen que hay menos infección, pero hay mayor sangrado. Este es como el punto como el que más consenso llegan los estudios que han venido después, que es que hay menos infección y un poco más de sangrado. Todavía sin hablar pues como de mortalidad ni de otras complicaciones. Entonces cuando uno hace las revisiones de los artículos como más llamativos respecto al uso de traqueostomía percutánea, nos encontramos un artículo que salió en Critical Care Medicine de 2006, que se titula Traqueostomía percutánea versus traqueostomía quirúrgica, un estudio aleatorizado, controlado y seguimiento a largo plazo. Este estudio, que se realizó por estos autores, por el señor Sylvester, que no aparece en el metaanálisis que les voy a mostrar ahorita, y por eso lo pongo aquí, fue un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado con un seguimiento a un año de pacientes que eran sometidos a traqueostomía quirúrgica versus percutánea. ¿Y qué querían ellos estudiar o qué querían demostrar? Que la traqueostomía percutánea era superior a la traqueostomía quirúrgica, superior en incidencia de infecciones, superior en sangrado y en otras complicaciones como la hipoxemia o incluso la muerte.
Tuvieron 203 pacientes seleccionados para este estudio y después de analizar como los datos de los pacientes que iban a traqueostomía, pues no se encontraron diferencias entre ambas técnicas. O sea, la mortalidad, la infección, las complicaciones y los episodios de sangrado parecían ser los mismos, igual que la estenosis traqueal, que es una de las complicaciones que uno vería frecuentemente. Aprovecho el término pues, de la estenosis traqueal porque dentro de la motivación o el paciente específico que me llevó a preguntarme sobre esto fue un paciente que después de 3 meses de haber sufrido COVID reconsultó a una institución de la ciudad por falla respiratoria y tenía una estenosis traqueal muy severa con un 60% de oclusión de la luz traqueal, secundaria a una intubación prolongada de más o menos 27 días. Entonces, son complicaciones que se pueden presentar y ahí es cuando uno dice, ¿será que este paciente, tal vez, si no lo hubiéramos, si le hubiéramos hecho la traqueostomía de manera temprana, hubiera tenido un desenlace mejor? No sabemos, porque el hombre terminó en reconstrucción, en dilataciones por parte de cirugía de tórax y cirugía de cabeza y cuello. Como les dije ahorita, pues hay muchísimos estudios muy heterogéneos. Eso es una como de las características de los diferentes metaanálisis y de los estudios donde nos dicen, sí, que una sangra más, que otra sangra menos, que se infecta menos, pero que en el otro estudio encontraron que sí se infecta lo mismo, que se infecta más. Entonces sale este metaanálisis, revisión sistemática, en 2007, donde recopilan 15 estudios que fueron depurados de 368 referencias y donde recogen 973 pacientes. De esos 973 pacientes, 490 fueron pacientes sometidos a traqueostomía percutánea, 483 fueron pacientes sometidos a traqueostomía abierta. ¿Y qué evaluaron o qué querían ver? Querían ver las complicaciones, el tiempo de realización del procedimiento y los costos, asumiendo de entrada que iban a ser menores las complicaciones, menor el tiempo de realización y menores los costos. Y los resultados se resumen en esta tabla, pues básicamente estuvieron a favor de una disminución en la tasa de infecciones. O sea, hasta este momento, en 2007, se hablaba que la traqueostomía percutánea tenía una menor tasa de infecciones respecto a la traqueostomía abierta quirúrgica. Sin embargo, respecto a los otros desenlaces, pues no teníamos, aunque se presumía que tenía una mejor cicatrización, que era mucho más costo efectiva, que era mucho más rápida su realización, que tenía menos complicaciones generales, no se pudo demostrar que hubiese una diferencia estadísticamente significativa versus la traqueostomía abierta. Entonces, básicamente, fue este hallazgo de las infecciones se infectan mucho menos, las traqueostomías percutáneas. Y pues, sin significancia estadística, hubo unos datos interesantes como que costaba mucho menos una traqueostomía percutánea y en ese entonces $456, no es un monto despreciable, era 4.5 minutos más rápida y llegábamos hasta un 37% menos de incidencia de infección, que este sí era un resultado estadísticamente significativo. Cabe recordar pues que en los estudios que evaluaban, los estudios que quedaron en este metaanálisis, pues eran estudios recientes, pues con muy poco tiempo después de la popularización de la técnica percutánea. Entonces, era posiblemente personal menos entrenado, menos capacitado, entonces eso podía incidir en algunos otros desenlaces. Pero definitivamente, pues, sí tenía un punto muy a favor, la traqueostomía percutánea era la menor incidencia de infección.
Entonces, hasta este punto, tenemos claro que las traqueostomías percutáneas, hasta este momento, les iba mucho mejor respecto a las abiertas en cuanto a infección, no tanto así con los otros desenlaces. El otro punto que se evaluaba, bueno, les traigo este artículo, que fue un artículo también interesante, es un estudio, casi todos los estudios son retrospectivos, hay muy poquitos prospectivos, y los que son prospectivos tienen una regular calidad metodológica por el tipo de intervención que se tiene que hacer. Pero este estudio es un estudio interesante. Estos cirujanos de una universidad en Colorado se dedicaron desde 1999 a traqueostomizar a todos los pacientes de manera percutánea, excepto pues los que se les salieran de las manos. Y después de 10 años y tener 1000 pacientes traqueostomizados, decidieron publicar los hallazgos en la revista americana de Colegio de Cirujanos de los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron básicamente una descripción retrospectiva de los 1000 pacientes que habían traqueostomizado en una unidad de cuidado intensivo netamente quirúrgica, allá en el estado de Colorado. Todos los pacientes fueron sometidos a traqueostomía percutánea. Obviamente, pues adquirieron una curva bastante importante el grupo de especialistas. De estos pacientes, 70% eran pacientes con patología traumática, el otro 30% eran pacientes con patología quirúrgica. Y ellos llaman la atención sobre un dato que les reporta el estudio descriptivo, y es que un 48% de los pacientes eran pacientes considerados pacientes de alto riesgo. Entonces, de estos pacientes de alto riesgo, que era casi la mitad, pues los estratificaban como pacientes con una FIO2 mayor del 50%, una PIB de más de 10 en el ventilador, anticoagulados plenos, no la profilaxis, sino la anticoagulación, y pacientes con collar cervical o posquirúrgico neuroquirúrgico con halo cervical. Entonces, esos eran pacientes de alto riesgo para ellos. Y lo que les llamó la atención también es que de esos 10,000 pacientes, de esos 1,000 pacientes, no hubo muertes derivadas del procedimiento. Si bien, pues, no se hizo un seguimiento exhaustivo en el tiempo luego del alta, pues lo que sí es claro es que no se les murieron cuando estaban hospitalizados, y que las complicaciones en los pacientes que ellos denominaban de alto riesgo eran de 1.4% versus 1.2% en los pacientes de riesgo estándar. Entonces ellos atreven a decir que la traqueostomía percutánea es un procedimiento seguro, incluso en pacientes de alto riesgo, y eso tiene una lógica pues interesante detrás del procedimiento, porque son pacientes que no se llevan a los quirófanos, que no se llevan que no salen, que no se tienen que ajustar los ventiladores. No sé en esta época qué tan buenos eran los ventiladores de transporte, posiblemente no eran muy buenos, entonces seguramente había un riesgo mucho más alto llevar a un paciente a una traqueostomía quirúrgica que a una traqueostomía percutánea en la cabecera del paciente. Y dentro de las conclusiones arbitrarias que sacan pues, del estudio observacional, recomiendan que la traqueostomía percutánea debería ser el gold estándar para la vía aérea definitiva de los pacientes en ventilación crónica, y que se requiere que haya al menos una curva de 20 traqueostomías con buen desempeño para considerarse alguien que pueda hacer una traqueostomía solo. Bueno, eso era del 2011. En el 2013, en la revista JAMA, ya se plantean, entonces estamos hablando de traqueostomías percutáneas versus traqueostomías abiertas. Para el 2011, también les traigo este artículo, perdón, 2013,
que habla del otro punto importante en la traqueostomía. ¿Cuándo la voy a hacer? O sea, ya defino, con lo que tengo hasta ahora, que las traqueostomías percutáneas parecen ser más seguras. Pero ¿en qué momento la debo hacer? ¿La debo hacer de manera temprana o la debo hacer de manera tardía? Y sale este estudio, 2013, que habla sobre el efecto de las traqueostomías tempranas versus las tardías en los pacientes que reciben ventilación mecánica. El estudio Trackman fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, ciego simple, que no se pudo completar debido a la dificultad para conseguir el volumen de pacientes necesarios para que tuviera un poder estadístico adecuado. Se recolectaron, sin embargo, 909 pacientes. 455 de esos pacientes se llevaron a traqueostomía temprana y 454 se fueron para traqueostomía tardía. Y aquí sale uno de los datos interesantes del estudio, y es que el grupo tardío solo se le realizó traqueostomía a 45% de los pacientes. O sea, de esos casi 500 pacientes asignados al grupo tardío, a menos de la mitad se le realizó la traqueostomía. ¿Y por qué es interesante? Porque entonces, bueno, faltó definir qué era temprano, ¿cierto? Entonces, temprano, menos de 5 a 7 días. Los estudios son muy, muy variables, como en el término de temprano versus tardío, y tardío es después de 10 días. Sin embargo, pues después de 10 días, a menos de la mitad le hicieron traqueostomía. Y no fue porque se murieran la otra mitad, sino porque los pacientes se pudieron extubar. Entonces, es aquí donde uno empieza a decir, bueno, ¿será que me espero 15 días hasta que el paciente lo tenga más estable y lo pueda estabilizar y extubar de manera convencional? ¿O hago la traqueostomía temprana con lo que implica en costos, en riesgos y en complicaciones para los pacientes? De este estudio, pues también se concluyó que no impactó la mortalidad y se cuestionan de manera importante la necesidad de la traqueostomía temprana o incluso pues la tardía. Y lo que me parece más interesante de ese estudio es, bueno, ¿seremos los médicos capaces de predecir la necesidad de traqueostomía? Este estudio y otros que vienen después definitivamente parecen afirmar que no es posible que podamos predecir qué paciente se nos va a quedar ventilado mucho tiempo y va a ser necesario traqueostomizarlo de manera temprana. Para el 2015, en la revista Lancet, aparece un nuevo metaanálisis. En este momento, el metaanálisis volvía a evaluar lo mismo, la comparación entre la traqueostomía, evaluaba la traqueostomía tardía versus no intervención en mortalidad y neumonía de los pacientes críticamente enfermos que estaban ventilados. Entonces hacen una recolección de varios estudios, de los cuales metodológicamente escogen 15 los más aceptables, y de esos 15 estudios se recolectan más o menos 1.200 pacientes para cada grupo. 1.202 para el grupo de traqueostomía temprana, 1.132 pacientes para el grupo de traqueostomía tardía. De esos pacientes, 222 pacientes, o sea, el 27%, que estaban asignados al grupo de traqueostomía tardía, o sea, más de 10 días, se extubaron. Entonces, este metaanálisis refuerza el concepto del anterior, y es que los pacientes que se dejan un tiempo prudente en ventilación mecánica, pues tienen probabilidad importante de extubarse, pues de que se extube de manera programada. Y vuelven a poner sobre la discusión si realmente era necesario hacer la traqueostomía en estos pacientes, fuera abierta o fuera cerrada. Simplemente si era necesario hacer esa traqueostomía. Reportan una mortalidad de una mortalidad de 0.8, sin embargo el intervalo de confianza no era
o sea, tocaba el 1, entonces no era estadísticamente significativo. Sin embargo, sí hubo una reducción del 40% de la mortalidad con intervalo, de la mortalidad, no, de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en los pacientes que se les hacía traqueostomía y no se esperaba que se extubara. Y también hubo pues una disminución de la estancia. Pero entonces el hallazgo más importante de este metaanálisis realmente fue, aunque esto no lo ponen o no le hacen mucho énfasis en las conclusiones, uno sí nota que es un porcentaje importante de pacientes, o sea, más del 20% de pacientes no necesitaban la traqueostomía, por lo que parece, pero el hallazgo realmente importante es este, una disminución de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, con todo lo que esto implica, menores días de estancia hospitalaria, menores complicaciones, menor uso de medicamentos. Y comparando pues con la traqueostomía tardía versus no traqueostomía, pues la seguridad o los desenlaces clínicos parecían ser los mismos, la mortalidad a un año seguía siendo lo mismo, sí había una disminución de importante de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero en términos de mortalidad no impactaba realmente hacia el siguiente año. Entonces, como les digo, se cuestiona nuevamente uno si realmente era necesaria la intervención en estos pacientes. Ya para el 2016 tenemos otra revisión sistemática. Como les digo, casi todos son revisiones sistemáticas. No todas son buenas realmente. Esta que se hizo en esta revista Clinical Respiratory Journal fue traqueostomía temprana versus tardía en pacientes críticos, un nuevo metaanálisis. Y en este metaanálisis, pues ellos recolectan 9 estudios. En los métodos ellos hablan de que son los estudios metodológicamente más aceptables, con menos probabilidad de sesgo. De esos estudios tienen entonces 2.040 pacientes, de los cuales 1.018 se van para traqueostomía temprana y 1.022 se van para traqueostomía tardía. ¿Y qué encuentran? Que no hay diferencia en la mortalidad y que no hay diferencia tampoco en la reducción de la ventilación, de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces volvemos como a lo mismo, a puntos muy controversiales. Sin embargo, hay que destacar en este metaanálisis que tenía una heterogeneidad muy superior al 50%. Entonces eso le restaba mucho poder estadístico al estudio. Y también volvieron a recalcar lo que ya recalcaban otros estudios, otros metaanálisis, que en cuanto a estancia, sedación, días libres de ventilador, no hubo diferencias entre una u otra estrategia, la temprana versus la tardía. Entonces, después de mirar como en qué estamos, que básicamente lo resumimos en que la traqueostomía percutánea parece ser mejor por la menor incidencia de infecciones y la traqueostomía temprana versus tardía está todavía como muy en veremos. Volvemos a hacernos esta pregunta: ¿será prudente hacerle la traqueostomía a este paciente o le damos una esperita, cierto? Entonces, una pregunta de este tipo pues es difícil de contestar buscando la literatura. Entonces, tenemos que llevarla al formato de pregunta pico, donde la población que queríamos estudiar o queremos revisar, mi población, es la población de pacientes intubados con diagnóstico de COVID crítico. Esta pregunta había que estructurarla y la teníamos que estructurar como una población definida, que eran los pacientes intubados y con COVID crítico, una intervención que era la traqueostomía temprana, una comparación que era traqueostomía temprana versus tardía o no traqueostomía, y unos desenlaces que básicamente eran complicaciones y o mortalidad. Entonces, se estructura la pregunta nuevamente para que sea una pregunta ya más específica,
donde nos hacemos la pregunta de si en pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo por COVID crítico, la realización de traqueostomía temprana se asocia a mejores desenlaces. La estrategia de búsqueda entonces fue esta. Utilicé los términos MESH, básicamente COVID, traqueostomía y complicaciones, a través de la búsqueda de MESH por PubMed, con estrategia de búsqueda altamente sensible y altamente específica, restringida al idioma español y al idioma inglés, y por último depurado por título y abstract. No se depuró por revistas, simplemente por título y abstract, que fueran relevantes a la pregunta que me estaba haciendo. Entonces, este es uno de los primeros, uno de los estudios relevantes o importantes al respecto. Traqueostomía percutánea versus abierta en pacientes con COVID-19. Un estudio multicéntrico comparando los desenlaces para definir el uso de recursos. Y como me estaba diciendo ahorita a mí mismo, porque no sabía que estaba hablando solo, estos pacientes, este grupo de investigadores, lo que querían ver era básicamente cómo iban a responder a otra ola de COVID allá en Londres, porque ellos tienen un sistema de salud, al parecer, que es bueno, entonces no tienen tantos pacientes descompensados y gravemente enfermos como tenemos usualmente nosotros en el trópico. Entonces, cuando les empezaron a llegar todos estos pacientes en falla respiratoria, pues colapsaron las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿ellos qué querían hacer? Hacer un estudio observacional. Lograron reclutar 201 pacientes en 5 hospitales del sur de Londres. Todos los pacientes estaban confirmados para SARS-CoV-2 y para SDRA grave, o sea, tenían que tener esa condición. Y los pacientes no podían ser moribundos. También tenía que quedar muy claro que la traqueostomía temprana debía ser antes de los 5 días, la tardía después de los 10, y se hizo un seguimiento que iba o hasta los 110 días, si el paciente salía del hospital, o hasta que se muriera, o hasta que se decanulara. Y cuando hablaban de decanulación, entonces el criterio era un paciente que después de 24 horas tolerara la tienda de traqueostomía y que después de decanulado tolerara 24 horas más, ya lo consideraban decanulado. Ese era el momento en el cual salían del seguimiento. ¿Qué encontraron ellos? Que la mayoría de decisiones de hacer traqueostomía en estos pacientes fue una decisión hecha por el grupo de cuidado intensivo. Y obviamente, como la mayoría de grupos de cuidado intensivo no eran grupos quirúrgicos, pues hacían traqueostomía percutánea. De estas traqueostomías que se le hicieron a estos 201 pacientes, 62% fueron traqueostomías percutáneas, como les mencioné, hechas la gran mayoría por el grupo de cuidado intensivo. El otro grupo, los otros pacientes a los que se les hizo traqueostomía abierta o quirúrgica, pues eran pacientes que tenían básicamente dificultades anatómicas o limitaciones anatómicas para poderla realizar de manera segura. Entonces, se dedicaron esos fueron hechos por el grupo de cabeza y cuello y el grupo otorrino. Y dentro de los desenlaces interesantes que ellos reportan, básicamente son 2. Entonces, uno que era la tasa de las complicaciones perioperatorias totales, donde básicamente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre un grupo u otro, sea el grupo quirúrgico o de la percutánea. Las otras complicaciones como el sangrado, la ruptura del neumotaponador, la hipoxia, las falsas rutas, la decanulación accidental, todo eso tampoco fue estadísticamente significativo la diferencia. Entonces se reafirma pues que las complicaciones no son mayores en una u otra técnica. Y lo único, pues, como medio llamativo es que al parecer la PAFI
caía más en los pacientes que se sometían a traqueostomía quirúrgica. Entonces, aunque no tienen una P estadísticamente significativa, pues sí era pues no tiene realmente valor, pero sí era algo llamativo, que parecía en el desenlace que ellos medían con hipoxia, que les iba peor a los pacientes en traqueostomía quirúrgica. Y eso les afianza a ellos más el hecho de tratar de no llevar los pacientes a un quirófano. Y cuando se requiere traqueostomía quirúrgica, llevar el equipo quirúrgico directamente a la sala de cuidado intensivo. Esta otra investigación, que fue publicada también en JAMA, en diciembre del año pasado, habla de los desenlaces tempranos en los pacientes con traqueostomía temprana para pacientes con COVID-19. Este es uno de los artículos, o por lo menos el que me pareció más interesante de todos. Ellos básicamente lo que querían era investigar, lo que siempre han querido investigar, si los pacientes les iba mejor con traqueostomía temprana, pero pacientes COVID. El estudio fue un estudio retrospectivo, observacional, de apenas 2 meses, llevado a cabo entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2020 en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué? ¿Qué los motivaba a ellos a hacer este estudio? Pues todos sabemos que la ciudad de Nueva York tuvo un pico bastante importante de COVID y de colapso de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ellos necesitaban definir si esos pacientes podían salir rápidamente de las unidades de cuidado intensivo, o sea, teniendo en cuenta los datos de que había menos complicaciones, que había menor estancia, menos neumonías asociadas al ventilador, que haciéndola temprana, pues estos pacientes pudieran rotar mucho más fácil. Así lo interpreté del estudio. Las traqueostomías se realizaban por el grupo de intensivos también, todas percutáneas, y cuando era imposible o era difícil por alguna situación anatómica particular, se acudía al grupo de cabeza y cuello o de otorrino. Y las traqueostomías abiertas, las quirúrgicas, se hacían todas en la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué tenían ellos, qué encontraron ellos importante? Haciéndoles las regresiones y el estudio, los datos del estudio observacional. Que las traqueostomías tempranas, bueno, primero la definieron con punto de corte a los 10 días, menos de 10 días después de la intubación, y las tardías, más de 10 días. Pero encontraron importante que el promedio de tiempo después de la intubación para la realización de traqueostomía global fue de 12 días, siendo para las tempranas 5 días post-intubación y para las tardías alrededor de 15 días. Y adicionalmente, que los promedios de tiempo entre la aparición de los síntomas hasta la intubación orotraqueal estaba alrededor de los 10 días. ¿Qué importancia tenía esto para ellos? Pues que ellos no querían demorarse mucho con la realización de las traqueostomías tempranas, y nos muestran esta gráfica donde nos hablan de la probabilidad de que ocurra un evento adverso secundario a una de las dos aproximaciones. Básicamente la muerte temprana o la muerte o la suspensión de la ventilación mecánica. Y se encontraron que ni en la temprana ni en la tardía había una mayor mortalidad, pues una mortalidad significativa, ni tampoco había un impacto grande entre las dos estrategias cuando hablaban de descontinuar la ventilación mecánica, tanto en la temprana como en la tardía. Entonces, ellos dicen, bueno, no tenemos diferencias, pero nos llama la atención y sabemos que en la literatura dice que parece que hay menos neumonías, que hay menos mortalidad, que hay menores complicaciones con las traqueostomías tempranas. ¿Por qué no las estamos haciendo tempranas? Y se dieron cuenta cuando analizaron los datos
que tuvo mucho que ver las recomendaciones. Recordemos que esto fue en marzo, mayo del año pasado, todavía muy reciente este asunto de la pandemia. Entonces, en ese momento había mucho miedo al contagio por parte del personal de salud. Y parece ser que los médicos trataban de demorar o esperar mayor tiempo, perdón, para la realización de la traqueostomía. Entonces, no las estaban haciendo tempranas. Y el punto es que ellos hablaban de un momento de la aparición de los síntomas hasta un momento de la realización de la traqueostomía. Y que si se llevaban a ese punto, casi todas se estaban realizando después de los 14 o 15 días, donde el comportamiento del virus probablemente era mucho menos infeccioso, entonces no tendrían tanto problema. Entonces, la propuesta que ellos hacen es, después de que el paciente tenga síntomas, espere la cura epidemiológica y traqueostomícelo, ¿sí? Aunque lo podría traqueostomizar mucho más temprano, teniendo en cuenta que el promedio era 10 días más 5 días después de la intubación. 10 días de intubación después de síntomas y 10 días y 5 días de traqueostomía post-intubación. Hay una editorial también, no es un estudio, es una editorial, donde cuestionan si el tiempo de la realización de la traqueostomía, temprana o tardía, influencia el curso de los pacientes, el curso clínico de los pacientes con COVID-19. En este editorial, pues ellos, el autor se plantea varias inquietudes que yo me las he planteado y que probablemente muchas personas, y es qué tan adecuado es hacer una traqueostomía temprana en un paciente gravemente enfermo, como es un paciente COVID crítico, que no sabemos para dónde va a coger. O sea, después de que lo intubamos, no sabemos si ese paciente lo vamos a pronar, si ese paciente va a salir de esa hipoxemia refractaria, si el paciente va a fallecer. Entonces, esas traqueostomías tempranas implican mayores costos, perdiendo el beneficio de la costo-efectividad teórica que tienen, implica mayor costo, mayor morbilidad, y no hay garantía de que esos pacientes salgan pues adelante. Entonces, que tal vez sería prudente esperar cómo evoluciona el paciente está más estable para poder definir el momento de la traqueostomía, lo que nos metería en el cajón de las traqueostomías tardías. Y como hemos visto en varias instituciones, pues cuando uno se pone a esperar mucho, el paciente se va complicando y va pasando un mes y medio sin que se pueda traqueostomizar por las dificultades técnicas que implica la condición del paciente. Hay otros estudios que básicamente repiten lo mismo, no solucionan realmente más dudas, pues generan realmente más dudas que respuestas, pero haciendo la revisión, como conclusiones, tengo que al momento actual, en este momento de la pandemia, pues la evidencia en COVID para definir el tiempo de la traqueostomía es contradictoria y es insuficiente, como con la mayoría de patologías asociadas o de las condiciones asociadas a COVID. Considero que se necesitan estudios prospectivos y mejor diseñados para actualizar las recomendaciones, teniendo en cuenta que es una patología que apenas está sedimentando y que todavía falta mucho por escribir, pero también teniendo en cuenta que es una patología que no se va a ir rápidamente y que deben sopesarse los riesgos, beneficios de las diferentes aproximaciones, temprana versus tardía. Entonces, aquí volvemos a lo que generalmente nos toca cuando la evidencia es contradictoria y es tomar decisiones basadas como en la experiencia y en el juicio clínico. Personalmente, respecto a la revisión que hice, pues tengo como algunas cosas claras, y es que no considero necesario, pues es una opinión personal, no considero necesario realizar traqueostomía temprana en los pacientes con COVID-19, porque, como les digo, no sé hacia dónde van a coger, o sea, no sé si van a sobrevivir, empecemos por ahí, y que sería prudente realizarla en el momento de la cura epidemiológica, que es alrededor de los 20 días después de los síntomas.
Obviamente, no realizar las traqueostomías con PIB por encima de 10 y FIO2 por encima del 50%. No hay necesidad, en mi concepto. Fortalecer el entrenamiento en traqueostomía percutánea. Creo que hay varios de los docentes que están muy metidos en eso y que nos ayudan a entrenar. Y algo que me parece muy importante, aunque a uno a veces le dicen miedoso o gallina, es la selección adecuada de los pacientes. Cuando uno lee en estos artículos, ellos son muy prudentes, no solo en los de ahora de COVID, sino en los previos. Los pacientes con anatomía no satisfactoria, ellos de una vez se lo entregan al personal quirúrgico para no complicarse. Y ahora en COVID, mucho más, porque en COVID la recomendación es que las traqueostomías sean hechas por alguien con alta experticia y que sea muy rápido, pues cuando estamos todavía en la fase que no hemos curado epidemiológicamente, gente con alta experticia y que sean muy rápidos para evitar la contaminación cruzada. Este procedimiento es un procedimiento que no deberíamos, vuelvo y lo repito, en mi concepto, hacerlo solo, siempre hacerlo acompañado de alguien que tenga más experiencia y obviamente pues tratar de coger como curva al respecto. Bueno,